profética Ciudad de Dios. Amén. Así que bueno, trajeron su cuadernos, lapicero. Sí. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo de parte del Señor, ¿verdad? Entonces bendecimos a todos los que nos ven, los bendecimos. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a tener la segunda clase, ¿verdad?, de las doctrinas del Espíritu Santo. Este es el módulo de doctrinas del Espíritu Santo 1. Y el próximo módulo, después de este módulo, que faltan, este módulo 1 con esta clase, 2, 3 clases. Después de este módulo, vamos a tomar el próximo módulo, Cristianismo y diferencia con otras religiones, para que usted aprenda con qué fundamentos puede usted hablarle a un ejemplo, un testigo de Jehová, a un musulmán, a un judío. ¿Sí? Porque la palabra del Señor dice, mis hijos perecen por falta de conocimiento. Entonces muchas veces hay personas que vienen con diferentes ideologías, diferentes doctrinas o diferentes religiones, y una persona que no está firme lo hacen tambalear. Por eso es que uno no solo debe tener el poder de Dios, sino también el conocimiento revelado. Entonces vamos a estudiar en un mes el cristianismo y cuál es nuestra posición bíblica frente a las demás religiones, para que usted tenga unos fundamentos, ¿verdad? Cómo poder hablarle a esas personas. Por eso esta clase la vamos a estudiar hoy, y el próximo miércoles se tiene que traer sin falta el ensayo de esta clase que hoy vamos a tomar, porque vamos a ir adelantándonos en los módulos y tenemos que finalizar este módulo y comenzar enseguida el otro, y enseguida no perder tiempo en cuanto a la formación de la palabra, que es muy importante para avanzar en nuestros estudios y para que se puedan certificar y para que puedan avanzar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a entrar ahora en materia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 8, dice así la palabra del Señor. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da instrucciones en su palabra, ¿verdad? Sí. Que no deben ser desechadas, sino más bien colocadas en práctica, con el fin de obedecerlo y ver las recompensas deseadas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver las recompensas del Espíritu en su vida? Amén. 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 Entonces hay que seguir las ¿qué? ¿Las qué? Hay que seguir las recomendaciones. Las instrucciones, ¿verdad? Sí. Ok, el segundo punto es que el Espíritu Santo hace señales, milagros, prodigios cuando se mueve de manera sobrenatural. Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4, ¿verdad? Que dice la palabra que el Espíritu Santo hace señales, hace prodigios, hace diversos milagros, ¿verdad? Y hace repartimientos de dones espirituales según Él quiere. ¿Ven? Amén. También el Espíritu Santo inspira a las personas para que puedan hablar la palabra. Por eso hay que orar para ser inspirados por el Espíritu Santo al hablar. Amén. Amén. Espíritu Santo, inspírame al hablar. Y para que puedan también profetizar. Cuando uno quiera profetizar y uno siente en el Espíritu que debe profetizar, uno tiene que decir, Señor, inspírame a profetizar. O sea, profetizar es ser inspirado por el Espíritu para hablar. Entonces te comienza a profetizar no bajo una inspiración humana, sino bajo una inspiración del Espíritu.
Amén. 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 Amén, amén. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Diga conmigo, nunca. Nunca. La verdadera La profecía verdadera profecía es por voluntad es humana, por voluntad humana. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces para lograr una inspiración hay que lograr un nivel de santidad, porque ahí habla de los santos hombres de Dios, ¿verdad? Los santos hombres de Dios. O sea que para yo alcanzar esas dimensiones de ser inspirado por el Espíritu para profetizar y para que mi profecía no contenga nada de humano, sino que nunca sea una profecía por voluntad humana, sino que sea una profecía inspirada por el Espíritu Santo, tengo que alcanzar un nivel alto de santidad. Porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ver quiere decir tener visiones, tener revelaciones. O sea, para yo tener visiones y revelaciones, tengo que ser santificado por el Espíritu en niveles altos de santidad. Porque sin santidad nadie verá. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Y dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos Verán a Dios. verán a Dios. Tener visiones. ¿Usted quiere tener visiones, revelaciones? Tiene que permitir que el Espíritu purifique su corazón y tiene que permitir que el Espíritu lo eleve a dimensiones altas de santidad. Santidad no es ropa, santidad no es esconderse ahí, ¿verdad? Como una persona que creyó que santidad era taparse los ojos. Santidad, ¿verdad? No es esconderse. Santidad es enfrentar al mundo de una manera diferente. Eso es santidad, ¿verdad? Santidad no es yo ir por ahí tapándome los ojos, ay, Señor, reprenda al diablo. No, eso no es santidad. Santidad es enfrentar al mundo, pero de una manera diferente, que el mundo se entere que somos diferentes, que yo pueda decirle al pecado no. Cuando venga la tentación o la lucha o la prueba, yo decirle no, porque en mí hay santidad de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Así es. Eso es lo que es verdadera santidad. No que usted ande buscando cosas por ahí por la calle, no, porque hay personas que también dicen, no, yo voy a ver para ver si soporto. No, usted lo que puede evitar, evítelo. Pero si hay cosas que en el camino se le presentan, pues usted tiene que aprender a decir no. Eso es verdadera santidad. Cuando usted enfrenta las cosas de su diario vivir y le dice no. Cuando usted enfrenta lo que se le presenta en el camino y le dice no. Viene alguien con malas propuestas y usted le dice no. Viene alguien a desviarlo del camino de Dios, usted le dice no. Viene una persona a querer destruir su familia, su matrimonio y a que usted sea infiel, usted le dice no. Viene a alguien a invitarlo a fiestas, a hacer cosas indebidas y usted le dice no. ¿Usted me está entendiendo? Eso es santidad, tener la determinación para lo que no le agrada a Dios, decir No. No. amén. 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 Entonces cuando el Espíritu nos lleva a dimensiones altas de santidad, pues vamos a hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque hay pureza. Es un vaso más puro, es un vaso que tiene un filtro que el agua llega pura. ¿Me está entendiendo? Amén, amén. Entonces, antes de Jesús ser glorificado, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas cuando los ungían o se bautizaban, como en el caso de Jesús, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vino a plenitud sobre los creyentes después que Jesús fue glorificado. O sea, ya no tenemos que esperar
que ser el ungido del momento, que nos derramen aceite sobre la cabeza o que nos bauticemos, no. El Espíritu Santo está a plenitud sobre todos nosotros después que Jesús fue glorificado. Jesús dijo que recibiríamos poder cuando viniere sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que ese Espíritu Santo nos daría el poder de ser testigos en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Dice Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué? Juan 7:39 dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo vino a plenitud, ¿cuándo? Cuando se fue glorificado el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue glorificado, entonces el Espíritu Santo enseguida vino, ¿verdad? Más a plenitud, porque ya había venido en el pasado recorriendo la tierra, pero ahora vino a morar, a darnos más poder a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, vivimos conscientes y activados en el poder que portamos dentro de nosotros, porque Él vive dentro de nosotros, hay lenguas especiales que el Espíritu te dará para que las hables. Lenguas en intercesión, lenguas en oración, hasta no se le haga raro que el Señor lo ponga a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Y que personas entiendan, Dios hace como quiere, pero aquí estoy hablando del don de lenguas, que es la intercesión que el Espíritu hace por nosotros, dice la palabra en Romanos 8, con gemidos indecibles. Esa es la oración que usted hace en lengua, unos gemidos que usted hace, que usted no entiende humanamente, pero hay una interpretación espiritual y los que tienen el don de interpretación de esos gemidos, de esas lenguas, entonces pueden entender lo que el Espíritu está hablando por la intercesión que Él hace a través de nosotros mismos. Por eso es que dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecible. Entonces, cuando usted está clamando en un gemido en lenguas, ese es el Espíritu intercediendo a través de usted. El Espíritu mismo, qué poderoso es eso. Cuando usted no tenga nada por lo cual interceder, ore en lengua. Y esa es la oración hasta más efectiva, porque es una oración que se alinea con la voluntad del Espíritu. Usted no sabe ni qué está orando, pero ahí el Espíritu está intercediendo. Aunque también la palabra nos manda a orar con el entendimiento, pero hay momentos donde necesitamos una intervención directa del Espíritu. Amén. ¿Cuántos se han sentido en un momento que digan, aquí yo necesito una intervención directa de Dios? Así es. Necesito una intervención no de más nadie, sino de Dios. Ahí es donde tiene que activarse y orar en lengua, ¿verdad? Y la oración en lengua también edifica mi espíritu, porque es la conexión de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo en su espíritu, ¿verdad? Entonces cuando usted quiera edificarse, quiera fortalecerse espiritualmente, ora en lengua. Aunque hay gente que ya no cree, pero la palabra lo dice. Hay gente que no, la palabra lo dice. Y si el Espíritu de Dios lo toma usted en lengua, usted no se rehúse. No deje que nadie le venga a decir que usted no puede orar en lengua, que usted no. Porque es un don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y cuando usted deja de orar en lengua, usted se deja de edificar. ¿Sí? Y ese es el propósito del enemigo, que usted no se edifique, que usted no se fortalezca interiormente. Que le voy a decir algo, si usted no está fortalecido espiritualmente en el interior, en el espíritu que está dentro de su ser, ante cualquier cosita resbala y uno tiene que pasar orando, ¿verdad? Con el entendimiento, pero también con el espíritu. Pablo dijo, oraré con el entendimiento, pero también oraré en el espíritu, ¿verdad? Hablaré con entendimiento, pero también hablaré en el espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Entonces hay que saber cuándo no. sí, señor. Entonces, tu cuerpo no es tuyo, sino del Espíritu Santo,
es el lugar donde Él mora. Así que debemos cuidar el lugar donde Él habita y hacer cosas con nuestro cuerpo que honren al que vive en Él. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, uno tiene que hacer cosas con su cuerpo que honren al Espíritu, ¿verdad? Luego ahí uno desecha la droga, desecha la masturbación, la pornografía, uno desecha todas esas cosas, la infidelidad, el ver cosas con nuestros ojos, que uno sabe que atentan, ¿verdad? El uno hacer cosas con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra boca que deshonren al Señor, como decir mentiras, como calumniar a alguien, inventar un chisme, ¿verdad? Cosas con nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que no edifique, ¿verdad? Y que nosotros no debemos permitir en nuestro cuerpo físico ni en nuestro ser espiritual, uno tiene que desecharlo y echarlo fuera. Amén. Amén. También el Espíritu Santo te llena de esperanza, te quita los miedos, te quita la vergüenza y llena tu corazón de amor. Amén. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Ya conmigo, la esperanza no avergüenza. Ya conmigo, el Señor no me avergüenza. El Señor no me avergüenza. Ya conmigo, el Señor me quita la vergüenza. El Señor me quita la vergüenza. ¿Cuántos en algún momento han sentido vergüenza por algo? ¿Verdad? Sí. Entonces el Señor te quita esas vergüenzas, ¿verdad? Así es. Te quita los miedos, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. No, nos llena nuestro corazón de amor, porque si nosotros tenemos amor por Dios, amor por nosotros mismos y amor por nuestro prójimo, nosotros vamos a vivir llenos de esperanza, porque le creemos al Señor. Amén. Vamos a vivir sin miedos, porque sabemos que el Señor no me va a avergonzar. Vamos a vivir sin vergüenza, porque sabemos que el Señor no avergüenza. Y vamos a vivir con un corazón lleno de amor, porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea que el Espíritu derrama amor en ti. Y una de las muestras que tú eres un hombre, una mujer del Espíritu, es que el Señor derrama amor en ti. Se te nota el amor. Amor por Dios, amor por tu prójimo, amor por tu familia, amor por los perdidos, amor por la casa de Dios, se te nota. Cuando usted está activado en el Espíritu, se le nota, porque hay un depósito de amor que todo el mundo se da cuenta que usted tiene amor de Dios en su corazón. Amén. 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 Dice, el poder del Espíritu produce cosas buenas en ti. Ya conmigo, cosas buenas. Cosas buenas. Y te da abundancia en todas las cosas. Ya conmigo, abundancia en todas las Abundancia cosas. en todas las cosas. Dice la palabra en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que el Dios de la esperanza nos va a llenar de todo: gozo, paz, fe, creer, esperanza. Y de esa manera abundaremos por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted quiera abundancia sobre su vida, clame por el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desata abundancia en todas las áreas sobre usted. Porque dice la palabra que el Señor nos cuida. Amén. Y no solo nos da lo que necesitamos, sino en abundancia. Amén. Y uno tiene que creerlo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra, tenga paz en el creer. Créale al Señor, que Él le va a dar a usted en abundancia todas las cosas. Amén. También el Espíritu Santo te lleva a ser discípulos en las naciones, para que entrenes personas
que puedan ser testigos del Evangelio del Reino. Es decir, que nuestra comisión no es solo aquí con la ciudad de Miami, sino ¿en dónde? En todo el mundo. Así que hay que prepararse. Silvita tiene que prepararse para cuando Dios la lleve. Pastor Argilio tiene que prepararse para cuando Dios lo lleve. ¿Verdad? Tenemos todo lo que estamos, tenemos que prepararnos para cuando Dios, ¿verdad?, nos lleve a ser discípulos en las naciones, que entrenemos personas que puedan ser testigos del Evangelio del Reino. ¿Verdad? Ya nos está preparando, ¿verdad? Para que nos entregue el poder sobrenatural aquí en la tierra para establecer el reino. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. No solo predicar, hacer discípulos. Esto que estamos haciendo no es perdedera de tiempo. ¿Ya? Porque personas no, que se encierran en las cuatro paredes. Que claro, hay que ir afuera, pero hay que hacer discípulos. Y no solo discípulos, sino formar hijos. ¿Ya? No tenemos que quedarnos con la mentalidad de discípulo. El discipulado es algo con lo que se comienza, ¿verdad? Pero aquí no solo estamos formando discípulos, estamos formando hijos de la casa, que van a representar la visión de la casa donde quiera que Dios los lleve, ¿verdad? Amén. Y tu nación también puede ser el lugar donde tú eres influyente. Entonces Dios nos va a llevar a otros países, otros lugares, a predicar el Evangelio del Reino y a ser discípulos en las naciones, pero también tu nación es el lugar donde tú eres influyente. Tu empresa, tu familia, las personas que te rodean, ¿verdad? Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. India, China, África, Suráfrica, la Antártida, Argentina, Chile, Israel, Pakistán, en todos esos lugares, hasta Corea del Norte. Dice la palabra en qué? En todas las naciones, y a través de las redes sociales tenemos, ¿verdad?, una gran herramienta. Hay personas que se conectan de España, hay personas que se conectan de Israel, de Puerto Rico, entonces estamos haciendo una labor a través de las redes sociales de discipular, ¿verdad? Pero también va a llegar el momento donde Dios en físico nos va a llevar y nos va a decir, vayan, yo los envío. Amén. Amén. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También el Espíritu Santo llena a personas desde el vientre de su madre. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, que tuvieran relaciones, se halló que había María concebido del Espíritu Santo. O sea que Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde su vientre. Así muchos de nosotros, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había puesto el ojo, ¿verdad? Y nos envió su Espíritu desde el vientre de nuestra madre para que nos guardara y pudiéramos llegar hoy en día donde estamos. Le pregunto, ¿usted cree que llegaría hoy donde usted está si no fuera por el poder del Espíritu Santo? Ante tantas tentaciones, ante tantas personas que se mueren diariamente, y usted está aquí formándose, usted está aquí recibiendo una palabra del reino, Dios lo tiene en este lugar preparándose, no es casualidad. Dios tuvo que enviar su Espíritu desde antes de la fundación del mundo, diseñar un plan para usted, tomarlo aún desde el vientre de su madre y posicionarlo en este lugar para que usted fuera entrenado, fuera capacitado y para que usted manifieste lo que aquí usted está recibiendo, lo que aquí se le está impartiendo. Amén. Amén. También el Espíritu Santo engrandece a las personas. Diga conmigo, el Espíritu Santo me puede engrandecer. El Espíritu Santo me puede engrandecer. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios. El Espíritu Santo hace cosas grandes. El Espíritu Santo engrandece. Fíjese,
que a un simple pastorcito lo hizo un rey. A un hombre simple y vulgar como Pedro lo hizo un gran predicador de multitudes, ¿verdad? A un cobrador de impuestos, ¿verdad? Lo hizo un apóstol. A un Jacobo, que era un hermano de él que ni creía en él, que quizá cuando Jesús estaba chiquito le hacía bullying, lo hizo un apóstol que gobernara la iglesia de Jerusalén. Wow. A un hombre débil como Sansón le dio la fuerza para matar a miles de filisteos en un segundo, cuando hizo fuerza para que el edificio se cayera y cayó sobre todos esos filisteos. Entonces, Dios, ¿verdad?, toma lo pequeño y lo hace grande. Él es experto en eso. Él es experto en eso. Por eso usted nunca subestime lo que a usted le parece pequeño. O si usted cree que es pequeño en algo de su vida, usted no se subestime. Porque Dios es experto en hacer de lo pequeño cosas grandes. Dígame en la Biblia, ¿quién no fue pequeño? Imagínese, Salomón. Mejor no cuento la historia de Salomón, de dónde vino. ¿Y por qué nació Salomón? Producto de una relación que comenzó mal. Pero Dios tomó esa relación que comenzó mal, ¿verdad? La hizo que se alineara, y después que se alinearon nació Salomón. Tremendo. Sí. Miren cómo Dios usa todo lo malo que nos pasa para nuestro bien, ¿verdad? Cómo Dios es tan poderoso. Por eso usted no se lamente por las cosas malas. Porque todo lo malo que a usted le ha pasado tiene un propósito en la vida. ¿Qué iba a pensar el rey que después de su adulterio le nacería un rey? ¿Verdad? Le nacería un Salomón llamado Pacífico y que su reino tendría paz. En fin, Dios usa todas las cosas para nuestro bien. A los que aman a Dios, aún lo malo, Dios lo usa para Bien. nuestro bien. Porque Dios es experto en eso. Así que usted no se sienta pequeño. Si usted cree que le falta más en la predicación, que le falta más en su familia, le falta más en su finanza, en su salud, en su vida personal, que le falta conocer más, nunca se sienta pequeño. Porque Dios es experto en engrandecerlo. Pida al Señor, engrandéceme, porque tú eres el Dios de la grandeza. Aleluya. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pero será grande delante de ¿quién? De Dios. También el Espíritu Santo se manifiesta a través de conexiones espirituales. Dios nos conecta espiritualmente con otras personas a través de su Espíritu. Dice que cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la mamá de Jesús, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice que la criatura que Elizabeth tenía en su vientre, que era Juan el Bautista, dice que saltó cuando vio a María. Es decir, que había una conexión entre Jesús y Juan el Bautista. Entonces Dios opera a través de conexiones. Por eso uno tiene que anhelar conexiones divinas. Y uno tiene que orar, Señor, conéctame con las personas que van a ser de bendición a mi propósito, de bendición a mi camino, de bendición a mis proyectos, a lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. También la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo colocará en ti cualidades de justicia, generosidad y amor por Israel. O sea, no podemos ser llenos del Espíritu Santo o decir que tenemos llenura del Espíritu Santo y no amamos a Israel, maldecimos a Israel. No. Dice la palabra de Dios, Lucas 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Diga conmigo, Simeón. Simeón. Y este hombre era un hombre justo y piadoso. Diga conmigo, justo y piadoso. Justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu
Santo estaba sobre él. O sea, una muestra que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón es que esperaba que Israel fuera consolado. Esperaba que Israel fuera restaurado. Esperaba que Israel fuera bendecido. Por eso, una de las muestras que tenemos el amor de Dios, el poder de Dios, es que amamos a Israel. Amamos, ¿verdad? La nación de Israel. Diga conmigo, yo amo a Israel. Yo amo a Israel. Diga conmigo, soy generoso con Israel. Soy generosa con Israel. Y creo que la justicia divina vendrá a Israel. Y creo que la justicia divina vendrá a Israel. Porque Pablo dijo sobre Israel que su oración por los judíos era ¿para qué? Para salvación. O sea que va a llegar un momento donde los judíos van a conocer a Jesús. Usted tiene que tener paciencia, ¿verdad? Y dice la palabra que no nos jactemos contra las ramas, ¿verdad? Porque no la sustentamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Porque ¿de dónde viene nuestra fe? De Jerusalén, de Israel. De Jerusalén. ¿De dónde vino Jesús? De Israel, ¿verdad? Si no hubiera venido Moisés, si no hubiera venido Jesús, si no hubiera existido Israel, nosotros ni tuviéramos nada. Nosotros vamos a Israel y tenemos evidencia de que lo que creemos es verdad, porque en Israel existió. No importa que ellos en este momento desobedezcan, su oración y mi oración por Israel debe ser para salvación. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo también le da regalos y cosas buenas a las personas que se lo piden con fe. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que el Espíritu Santo da regalos, da buenas dádivas. Por eso usted no le pida al Señor nada malo, ni crea que el Señor le envía nada malo. El Señor le envía buena dádiva, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quizá lo que ha hecho en tu vida no es perfecto, pero sí es bueno. Porque para algo ser bueno no necesita ser perfecto. Simplemente necesita ser bueno, porque trae algo bueno a tu vida. Así que lo que Dios te da es bendición. Tú quizás ves a tu hijo y dices, mi hijo quizá no hace cosas que a Dios le agradan. Aunque tu hijo sea imperfecto, por algo bueno Dios lo trajo a este mundo. Aunque tu hija sea imperfecta, aunque tu familia sea imperfecta, aunque tus finanzas y tu salud sean imperfectas, por algo bueno Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Ustedes díganle al Señor, Señor, dame lo bueno que tienes para mí. Porque tú das lo bueno. Tú me das cosas buenas. Y cuando usted vea que las cosas se están yendo por mal camino, reclámele y dígale, Señor, tú me das lo bueno, no lo malo. Sí, Señor, tú me das lo bueno y no lo malo. Cancele lo malo que le quiera venir y declare que lo bueno de Dios, que toda esa buena dádiva que Él ha prometido en su palabra, usted la pueda tomar y recibir por fe. Amén. Amén. También el Espíritu Santo te revelará cosas que tú no te vas a morir hasta que no veas todas las cosas que Él te prometió cumplidas. Dígale que está a su lado, no me voy a morir. No me voy a morir. Hasta que todo lo que Él me prometió. Hasta que Él me prometió. Pero dígale que está a su lado. Hasta Que todo lo que Él me prometió. Hasta todo lo que me prometió se cumpla. Amén. Dice la palabra en Lucas 2:26, hablando del mismo Simeón, dice, y se le había revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no se moriría antes que viese al ungido del Señor. Tremendo. Amén. Diga conmigo, no me moriré. No me moriré. Hasta que lo que Él me dijo que se va a cumplir. No me moriré hasta que no se cumpla lo que Él dice. Amén. Amén. Dice
Amén. 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 También el Espíritu Santo da mandamientos para que lo coloquemos por obra a través de nuestras autoridades espirituales, de nuestros apóstoles o las personas que tienen sus pastores, ¿verdad? A través de nuestra autoridad espiritual el Señor siempre nos está direccionando y nos está hablando. Amén. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, ¿a quién le dio el Espíritu Santo mandamiento? A los apóstoles. Por eso, todo lo que un apóstol ungido, un apóstol lleno del poder de Dios, que ha sido escogido para cosas grandes, esté manifestando en el reino, póngale atención. ¿Verdad? Porque el Señor siempre nos da mandamientos a través de nuestras autoridades espirituales. Póngale atención y no deseche la palabra, sino que escuche. Escuche y absorba los mandamientos que quizá Dios le quiere dar a través de su autoridad espiritual. La autoridad espiritual, no que usted ha escogido, sino la que Dios ha escogido para usted. ¿Verdad? Sino, óyeme bien, Dios nos coloca, nos escoge y nos conecta con personas. Amén. Para que esas personas bendigan nuestro propósito y nuestro camino. Amén. 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 Por eso el Señor Jesús les dijo: ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Entonces Dios te ha escogido, ¿verdad? Las personas con las que tú te vas a rodear, y también Dios te ha puesto con una autoridad espiritual para que tú camines en esa visión y para que tú seas de bendición y también seas bendecido. Porque tú, donde quiera que Dios te escoge para que tú estés, es para que tú seas de bendición, pero tú también serás bendecido. ¿Cómo serás bendecido tú? Tu vida espiritual, tu crecimiento, vas a lograr cosas que antes no habías alcanzado, cosas que tú jamás en la vida ibas a hacer. Cuando tú estás en el lugar de tu asignación, tu ministerio, tu vida comienza a reverdecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. También el Espíritu Santo se te manifiesta audible y visiblemente. Ya conmigo, audible Audible y visiblemente. visiblemente. Ya conmigo, voy a escuchar a Dios. Voy a escuchar a Dios. Ya conmigo, y voy a ver a Dios. Y voy a ver a Voy Dios. a escuchar y ver a Dios. Dice la palabra, Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ven y oyen. O sea que voy a ver a Dios actuar y voy a escuchar. Voy a ver en visiones lo que Dios me quiere mostrar. Voy a ver en visiones la obra de Dios y voy a escuchar la revelación. Voy a ver la revelación a través de las visiones y voy a escuchar la revelación a través de mi oído espiritual. También el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, a la obediencia y al ser perdonados. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento, obediencia, porque el bautismo representa un acto de obediencia, más que un rito, es un acto de obediencia, ¿verdad? Y perdón de pecado. El Espíritu Santo nos perdona, el Espíritu Santo nos lleva a obedecer y el Espíritu Santo nos lleva a un genuino arrepentimiento. También el Espíritu Santo se manifiesta en lugares físicos, cosas físicas. Nos da poder, autoridad, valentía, firmeza para que prediquemos su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Tremendo, ¿ah? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay que anhelar nuevamente esos tiempos, que cuando estemos orando algo tiemble, algo se manifieste, algo se rompa en el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Así es.
También el Espíritu Santo nos lleva a ver cómo el enemigo quiere atacar a una persona, nos lleva a ver los ataques del enemigo. También el Espíritu Santo nos permite ver la condición del corazón de las personas, la condición espiritual de las personas. También el Espíritu Santo nos lleva a ser fieles en aplicar mandamientos financieros que Él nos ha dado para su manifestación a nosotros o a su palabra, como nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas especiales, las ofrendas de fiesta, todas esas cosas son mandamientos financieros que Él nos ha dado y uno tiene que seguirlos por el Espíritu. Entonces dice en Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, Pedro había visto la condición del corazón de Ananías por la revelación del Espíritu Santo. Pedro vio la condición espiritual de Ananías. Dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Imagínense, y hay personas que dicen que los creyentes no pueden ser influenciados. Y Ananías estaba en la iglesia, era cristiano, creyente. Pero dice la palabra que un espíritu maligno, que Satanás había llenado el corazón de Ananías. Un creyente de la iglesia. Alguien que en algún momento había creído, pero que permitió que el enemigo se le metiera. ¿Usted me está entendiendo? Personas que dicen, no, güey, que nunca conoció. No, sí conoció. Sí conoció. Pero hay gente que de un abrir a cerrar de ojos caen. Si no, pregúntele a Pedro. Un día era el apóstol predicador y otro día era el que maldecía. Un día era el apóstol predicador y otro día era el que le cortaba la oreja al otro. ¿Por qué? Porque para apartarnos solo hay que dar un paso. Para abrirle una puerta al enemigo con una acción. Por eso Pablo le escribe a una iglesia, a los de Efeso, le dice, no deis lugar al diablo. Porque aún siendo uno cristiano, si uno le da lugar al diablo, se mete. Pero si uno le cierra las puertas al enemigo, el diablo no tiene nada que hacer. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto me están entendiendo? Si usted le cierra la puerta al enemigo, si usted no le abre la puerta de sus pensamientos, ni de su corazón, ni de su espíritu, ni de nada, si el enemigo le manda tentaciones y usted se mantiene firme y usted dice no, el enemigo toca y molesta, pero usted le dice no y no entra. ¿Verdad? Ahí, pastor, toque duro la puerta, toque duro. Párese un momentico y toque duro la puerta. Pero duro, duro. Si yo digo, no te voy a abrir, tóquela más duro. Y si no le abro, ¿entra o no entra? No entra. No entra, ¿verdad? Pero si yo le digo, ay, qué hombre tan fastidioso entra. Ah, ahí se mete el enemigo, ¿verdad? Pedro era un apóstol. Y de repente Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? Diga conmigo, no. Sino que en ese momento lo estaba influenciando ¿quién? Satanás. Entonces uno como cristiano tiene que estar pila. Uno no tiene que estarle con temor al diablo, no. Uno tiene más bien es que no abrirle puerta y ya se acabó. La palabra de Dios le dice a la iglesia de Jesucristo en el libro de Santiago, resistid al diablo. Y él Huirá. ¿verdad? Y si huye es porque quiso venir, ¿verdad? Por eso dice la palabra en el libro de Pedro que Satanás anda como, no es un león, es un como, un mini, como león rugiente, buscando a quién. ¿A quién cae? Y yo una vez escuché una enseñanza de alguien que dijo,
¿Sobre quién está más pendiente el diablo? ¿Sobre los que están en la discoteca o los que están en la iglesia? Están en la iglesia. Los que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que están en la discoteca ya fumando y metiendo droga y haciendo de cuanta cosa, el diablo ya los tiene. En la mano. Ya no de ellos. Pero los que estamos aquí adorando a Dios en medio de la dificultad, en medio de las imperfecciones, en medio de los procesos, en medio de lo que sea, cuando pudiéramos estar haciendo 1000 cosas afuera, pero estamos aquí adentro glorificando a Dios, ¿usted cree que eso no le da piedra al diablo? Claro, pero tenemos que resistirlo. Resistid al diablo y el qué. Huirá. Por eso usted no le tenga miedo, resístalo con fe. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el desierto? Resistió. Imagínense, si el diablo es tan atrevido que se atrevió a atacar a Jesús. Imagínense, tan atrevido. Sí. Imagínense, tan atrevido el diablo que después de que Dios lo condenó, se fue a presentar delante de Dios para acusar a Job. Atrevido. Tenemos un enemigo que perdió la vergüenza, un sinvergüenza. Diga conmigo, el diablo es un sinvergüenza. El diablo es un sinvergüenza. Lo echaron, Lo echaron. y además de que lo echaron, lo destituyeron, lo condenaron y sigue molestando. Es un sinvergüenza, no tiene vergüenza. Como dicen por ahí, el diablo no tiene madre. Entonces, cuando ese sinvergüenza venga a querer atacar su vida, usted resístalo, no le tenga miedo, ni haga guerra espiritual bajo una condición de derrota, porque el problema es la gente que comienza, ay que el diablo me va a matar. ¿Qué diablo ni qué nada? Si usted ve al enemigo, resístalo con el escudo de la fe, que usted apaga los dardos de fuego del maligno y saca la espada del espíritu y destruye las artimañas de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de la fortaleza diabólica. Es decir, que todas las armas que Dios nos ha dado es para destruir el reino de las tinieblas. Por eso la unción de Jesucristo, el arma espiritual que tenía Jesucristo, expulsaba a los demonios. Y les decía, el reino de Dios ha llegado. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso Jesús vino para destruir, dice la palabra, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Aleluya. Así que ¿cuántos estamos bendecidos? ¿Cuántos estamos prosperados? ¿Cuántos estamos en victoria? Amén. Amén. Aleluya. Así que bueno, el próximo martes traen el ensayo de esta clase. Los estudiantes que están en línea también traen el ensayo o lo envían por correo al correo de la escuela apostólica. Me escriben para yo enviárselos bien y ustedes envíen el ensayo de esta clase, y todos los que estamos aquí pues también puedan recibir lo que el Señor tiene para ustedes en la próxima clase, que vamos a seguir con la parte 3 de la doctrina del Espíritu Santo, pero vamos a traer el ensayo sin falta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Así que venga Pastor Argilio para que nos despida en oración. Amén. Bueno. Piden oración a todos sus colegas estudiantes. Bueno, buenas noches, queridos compañeros de clase. Queremos hoy darle gracias a Dios por esta clase, por toda la impartición que recibimos en el día de hoy, porque lo último que decía es lo más importante: tener las armas poderosas en Cristo para derrotar al enemigo, todas las artimañas del enemigo. Somos de un ejército divino y por eso estamos aquí enterándonos, capacitándonos para saber cómo luchar, para saber cómo actuar. Por eso el Espíritu Santo de Dios que nos dio, ese es el tremendo y poderoso Espíritu Santo de Dios que nos dejó nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús cuando subió, para que nosotros pudiéramos movernos aquí en la tierra con poder, con autoridad, con empoderados para todo lo que
problemas que se nos presenten, tenemos a un Espíritu Santo que está actuando en nosotros cuando nosotros lo dejamos actuar. Por eso vamos ahora a despedir esta reunión con una oración. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho, Sí, Señor. sigues haciendo y vas a hacer, Padre, con nosotros, Señor. Gracias por estas clases, porque aquí estamos, Padre Santo, equipándonos, estamos, Sí, Señor. Padre Santo, adiestrándonos, estamos capacitándonos para que poder salir a enfrentar al mundo, papá. Amén. Queremos que tu Santo Espíritu actúe con todos estos puntos que hemos visto, Señor, de la doctrina número 1, de la doctrina número 2, todos los puntos que son muchísimos. En la primera clase yo conté como unos 40 y pico de cosas que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, y con las de hoy llegamos a más de 70. Entonces, hay muchas cosas que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, y si nosotros dejamos actuar, queremos que Él siga trayendo todo eso que hemos visto, papá. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ver que el Espíritu Santo está trabajando en cada una de ellas y en la parte y el área que más necesita, papá. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos escuchando esta clase, Señor, tanto los que estamos presentes como los que están en red, para que el Espíritu Santo, Señor, nos siga mostrando, nos siga capacitando, nos siga dirigiendo, nos siga guiando, Señor, y para que recibamos todas las buenas cosas que tiene nuestro Padre, porque todo el don perfecto, toda cosa buena viene de Él, Padre Santo, Señor, y queremos que tú nos des esas cosas buenas, Señor, desechamos lo malo, Señor, y que podamos, oh Padre Santo, Señor, andar en el Espíritu, porque cuando estamos andando en el Espíritu es que podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos vamos, pero con la bendición tuya seguimos aquí en la tierra, Padre Santo. Amén y amén.